Hola, ¿qué tal? Aquí el profe Javier. En el episodio de hoy vamos a estar un poco discutiendo esos enfrentamientos de cuartos de final de mañana viernes, ¿verdad? Los dos partidos que se van a dar y que van a estar fenomenales, ¿verdad? Si usted me pregunta, a primera hora vamos a tener el enfrentamiento entre Croacia y Brasil, esa máquina que vimos el otro día contra Corea del Sur. Y a segunda hora quizás el partido más complicado de estos cuartos por el momento, ¿no? Eh, Holanda o Países Bajos contra Argentina. Así que en el primer segmento se lo vamos a dedicar a el Croacia-Brasil y el segundo segmento se lo dedicaremos entonces a Países Bajos contra Argentina. Bueno, y a primera hora tenemos nuestro primer enfrentamiento de cuartos de final. Croacia se enfrenta a Brasil. Croacia llega luego de eliminar a Japón en la tanda de penales, eh, donde impuso su veteranía y su experiencia a un equipo nipón que jugó muy buen fútbol, pero que, ¿verdad? Un poco se quedó corto en esa parte donde sabemos que las destrezas necesarias son muy diferentes a las que había mostrado el equipo en el campo. Brasil, por su parte, terminó primero en su grupo y se clasificó a cuartos de finales luego de, yo creo que la palabra correcta sería despedazar a Corea del Sur. 4 goles a 1, ¿verdad? Ese partido dio sensaciones de que ya a partir del segundo gol, el penal que le cobraron a Richarlison y que Neymar anotó, pues básicamente el partido estaba de un lado, ¿verdad? Eh, quiero empezar un poco por Brasil, ¿verdad? Porque me parece que llegaba con la etiqueta de favoritos. Me parece que en el primer juego se le hizo un poco difícil frente a Serbia. Me parece que el segundo, con la ausencia de Neymar, se le hizo un poco más difícil, ¿verdad? Al final logra rescatar la victoria y clasificarse a octavos de final con un maravilloso gol de Casemiro. Eh, la victoria final realmente no creo que tenga muchas consecuencias por ahí. En la derrota final, perdón, porque pues básicamente Tite estaba jugando con suplentes, ¿no? En su cuadro regular decidió descansarlo. Eh, Ahora bien, lo que vimos frente a Corea del Sur es muy diferente de lo que vimos en esa fase de grupo. Acá vimos una máquina muy aceitada. Yo creo que en parte porque Corea le dejó demasiados espacios para que Neymar, para que Lucas Paqueta pudieran operar entre la línea de los mediocampistas y la línea defensiva. Y bueno, pues vimos qué fue lo que resultó de todo aquello. El gol de Vinicius es, yo creo que donde el primer gol me parece que es donde mejor podemos ver esto. Eh, ¿Es esta la Brasil que se va a presentar frente a Croacia? Bueno, Croacia yo creo que en su fase de grupos por momentos intentó jugar, otros momentos recurrió a hacer lo que mejor sabe hacer, es decir, a no permitir que el otro juegue y a jugar precisamente a destruir el juego de sus contrarios. Eso fue realmente por lo que optó Croacia en la segunda parte del encuentro frente a Japón, al darse cuenta de que Japón no solamente eh, su velocidad amenazaba constantemente con desbordar a los laterales, sino también porque Japón en par de ocasiones se había hecho del balón y había impuesto un poco el ritmo de juego, ¿verdad? Japón, pues sabemos que prefirió en un momento dado echarse atrás y dejarle el balón a Croacia porque es donde mejor uno puede ver las incomodidades de Croacia. ¿Qué debemos de esperar de este partido? Una Croacia completamente echada atrás, tratando de no dejar jugar eh, a Brasil. Las diferencias, pues un mediocampo extraordinario el que tiene Brasil. Yo creo que la palabra extraordinaria se queda incluso hasta corta. Eh, y una estrategia también muy interesante la que emplea o la que empleó Tite en ese partido cuando estaban atacando. Básicamente se quedaba con una línea atrás, Danilo se juntaba a Casemiro en la contención, es decir, que dejaba 5 jugadores atrás y atacaba con 5, ¿ok? Y esos 5 se acomodaban más o menos como un 2-3-1.
Es decir, que Lucas Paqueta y las más de las veces Neymar se quedaban básicamente como mediapuntas, aunque suena medio extraño, pero así era como más o menos funcionaba. Y entonces se quedaba al fondo una línea de Rafinha atacando por derecha, Vinicius Junior por donde le gusta y por donde acostumbra a jugar en el Madrid, por la izquierda, y Richarlison de punta. Eh, utilizar a Lucas Paqueta y a Neymar en esa posición le da o le dio una, ¿verdad? Un pivoteo constante en la zona del contrario en el último tercio de la cancha. Por eso el juego, mientras Brasil apretó el acelerador, pululó precisamente en ese último tercio de la cancha. Y Corea nunca encontró una solución a ese problema y a ese dilema, ¿verdad? Y ese es el mismo problema que se va a enfrentar Croacia, ¿verdad? Eh, Croacia pues tiene más jugadores, digamos, acostumbrados a jugar eh, de esa manera, ¿no? Yo creo que Croacia tiene mayor disciplina defensiva porque básicamente en el pasado mundial así es que llegan a la final, jugando ese tipo de juego, constantemente presionando la salida del contrario o en ocasiones a la hora de coger oxígeno, replegándose y atacando en tríadas quien tenga la posesión del balón, particularmente si ocurre por las bandas, que es lo que debemos de esperar sobre el ataque de Brasil, ¿verdad? Eh, Así que esa tríada de Modric, Kovacic y Brozovic, que son los que forman, es la piedra angular de ese medio campo. Básicamente lo que van a buscar es, en conjunción con, en ocasiones el lateral, en otras el central, tratar de más o menos presionar esa posesión de Lucas Paqueta y de Neymar en la línea, ¿verdad? Entre el mediocampo y la defensa. Eso es básicamente lo que van a hacer. Es decir, que esa línea de mediocampo va a estar bien pegadita a la última línea de Croacia. ¿Okay? Eh, el riesgo que se toma Croacia a veces cuando eso ocurre, porque no es un juego necesariamente por las bandas el que se da, sino un juego más tirado hacia el centro, es el aislamiento que pueda sufrir los laterales de cara a los extremos que usa Brasil, ¿verdad? Ambos muy rápido, tanto Rafinha como Vinicius Junior, ¿verdad? Y que pues siempre te corres el riesgo de que si ellos te desbordan, no es tanto lo que vayan a hacer. Yo creo que el gol de Lucas Paqueta contra Corea del Sur lo dice todo, ¿no? Un centro hacia atrás, todo el mundo está pendiente de esa última línea, ¿verdad? De la línea de ataque de Brasil, se olvida de esos dos pivotes que utilizó de manera extraordinaria Brasil Tite en su estrategia, ¿no? Eh, ¿Cómo combate esto Croacia? De a pata limpia, literalmente. O sea, esto va a ser un juego quebrado, con mucha falta. Va a probar el temple del árbitro que asignen. Esos primeros minutos van a ser bien importantes. Si el árbitro deja jugar, ese es el tipo de juego que se va a plantear allí, ¿verdad? No veo ni a Kramaric ni a Perisic teniendo suficiente velocidad para desbordar la defensa brasileña. Así que espera una Croacia completamente echada para atrás y esperando eh, que aparezca si acaso alguna que otra oportunidad, una jugada uno contra Thiago Silva, que sin embargo, ¿verdad? Si usted ha prestado mucha atención al Mundial, Thiago Silva no parece tener 37 años, parece tener 17 años. Creo que son 38 ya, de la manera en que corre y cómo le mete. Este es el hombre del pase a Richarlison para el tercer gol. O sea, así está jugando Thiago Silva ahora mismo, ¿verdad? Así que en papel parecería ser que yo creo que este Brasil es demasiado para Croacia, pero no va a ser el juego fluido
ese que presentó Brasil en el partido anterior. Yo no espero eso. Yo espero más un partido con demasiadas detenciones, pausas, roto por diferentes lugares, muchos golpes. Me gustaría que el árbitro sacara una tarjetita tan temprano como vea el primer indicio de que esa es la estrategia de Croacia para que un poco, ¿verdad?, se anime más la cosa hacia el juego, ¿verdad? Eh, pero así más o menos como que luce la cosa, por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? Las chances de Croacia no son muy buenas, incluso no sé si son buenas llegando a penales. Y en última instancia, si la estrategia es tratar de llegar a penales, esos 30 minutos adicionales, la prórroga, la profundidad de Brasil es mucho más significativa que la de Croacia. Así que no sé, no se me antoja pensar que Croacia gana esto. Los juegos hay que jugarlos, vamos a ver qué pasa, pero veo más a Brasil del otro lado que a Croacia. Bueno, a segunda hora tenemos el partido entre Holanda y Argentina, la segunda de de cuartos de final, ¿no? Eh, Partido interesante, fascinante. Me parece que ambos equipos han dejado esta sensación de que no han sido lo que uno pudiese haber esperado de ambos. Holanda no la pasó bien contra Ecuador, no la pasó bien en su partido contra Senegal. Se impuso de forma relativamente fácil a Qatar, ya eliminada en la fase de grupos, y en octavos de final se enfrentó a Estados Unidos, al cual básicamente liquidó en la primera mitad con dos extraordinarios goles, ambos protagonizados en gran medida por Dumfries, el carrilero por derecha, y sus famosos diagonales hacia atrás, más que centro, uno de los cuales lo terminó Depay y el otro Daley Blind. Eh, en ese partido lució muy diferente a lo que habíamos visto en ese momento. Uno hasta pudiera pensar que eh, parecería ser que Holanda se había encontrado, que se encontró finalmente, esa que se estuvo esperando por tanto tiempo en la fase de grupo. Argentina, por su parte, pues, como sabemos, no comenzó con el pie derecho este mundial. Comenzó con una derrota frente a Arabia Saudí. eh, Pasó trabajo frente a México, pasó trabajo frente a Polonia, terminó clasificándose en primera posición en su grupo, a pesar de ese mal comienzo, y en octavos de final se enfrentó a una Australia embravecida, con muchas ganas de, ¿verdad? Dependiente en extremo de su disciplina táctica defensiva. Eh, Messi, con una de sus típicas genialidades, puso a Argentina arriba. Luego Julián Álvarez, con lo que me parece va a ser uno de esos goles que va a definir su carrera, ¿no? Ese gran olfato goleador y sin pensárselas dos veces, ¿verdad? Puso el 2-0, pero no olvide que Australia vino para atrás, primero con un gol en contra de Enzo Fernández, y que en la última jugada del partido, igual Australia debió haber empatado el partido y con toda probabilidad era un partido que se iba a penales, ¿verdad? ¿Por qué digo todo esto? Porque pues Argentina llegó con la etiqueta de una de las favoritas. Me parece que ha sido más decepcionante de lo que uno ha pensado. Yo creo que los nervios siempre han estado presentes. Yo creo que en muy pocas ocasiones ha logrado mostrar su clase y categoría, jugar de una manera más ordenada y quizá por momentos en la primera mitad contra Australia. El final del partido me pareció caótico, nuevamente cayó en lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sorprendente, porque en su camino al Mundial, en la eliminatoria de Conmebol, si bien llegó en segundo lugar, el equipo de Scaloni se veía un equipo muy, muy diferente, más controlado, muy, muy ordenado, organizado, sabiendo a lo que quería jugar y haciendo ese juego allá afuera, ¿no? Eh, si miramos más o menos por dónde van los pronósticos y las apuestas, casi todo el mundo favorece de manera
yo diría, sorprendente a Argentina en este partido y le da muy poca chance a eh, Holanda de prevalecer, ¿verdad? Eh, no sé de dónde viene el pronóstico. Yo creo que si uno mira ese partido contra Estados Unidos, eh, es ese juego que desplegó el equipo de Holanda a lo largo de los 90 minutos, es un juego que se me antoja de demasiado incómodo para Argentina. La razón radica en el mediocampo y le voy a explicar, ¿verdad? En ese partido, Luis Van Gaal utilizó más un 5-3-2 que otra cosa, ¿verdad? A veces ese tipo de, en las ilustraciones que a veces encontramos por ahí lo presentan como un 3-4-1-2, pero era un 5-3-2 más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Con Dumfries y Daley Blind como los carrileros, es decir, se suman al ataque principalmente en el contraataque, pero casi siempre van hacia atrás y forman una línea de 5 con los tres centrales, Van Dijk, Timber y Nathan Ake. Eh, entonces, y un poco un medio campo pura, más defensivo que cualquier otra cosa, aunque tiene jugadores que, en ese partido tenía jugadores que suelen ir hacia adelante. Pero es lo que comúnmente en la NBA, cuando se hace referencia a algún jugador que tanto es ofensivo como defensivo, se le llama un two-way player, ¿verdad? Me refiero en este caso a Klaassen, el jugador del Ajax, que estaba jugando como una especie de media punta, pero no le crean. En realidad, cuando Estados Unidos se lanzaba al ataque, él hacía una línea de tres con De Jong y con Roon, que era el otro mediocampista, ¿no? Así que cuando Estados Unidos iba a atacar, y Estados Unidos básicamente no tiene mucho en el centro y era un 4-3-3 lo que estaba jugando, eh, el mismo posicionamiento táctico de Holanda obligaba a Estados Unidos a irse por las bandas y fácilmente neutralizable, ¿verdad? Y terminó explotando las desatenciones tácticas y defensivas de los laterales estadounidenses, particularmente de Serginho Dest. Eh, y de Robinson, que a pesar de que muy buen jugador, pero pues un poco por ahí fue que vino el famoso primer gol y el segundo gol también. Ok, ¿a qué voy con esto? Bueno, la Argentina de Scaloni ha tenido, o sea, Scaloni ha formado el equipo de diferentes maneras. Si uno se dejara llevar, si uno fuera a calificar los tres partidos donde ganó, ¿cuál es el que mejor lució? Probablemente uno diría que donde mejor lució fue contra Australia, pero es también el rival más con menor calidad con la cual se ha enfrentado Argentina en este mundial. O sea, no es Polonia y ciertamente no era México, que aunque sabemos que México no lo hizo bien, eh, yo creo que a la hora de comparar, yo hasta me inclinaría más hacia México, ¿no? Eh, ¿Cómo formó ese partido Argentina? Pues lo formó con un 4-3-3, interesantemente. 4-3-3 medio engañoso. Este, y primordialmente es el mediocampo el que resultaba un poco engañoso al respecto. Teníamos a Enzo Fernández como 5 y con dos volantes. Por derecha, Rodrigo de Paul, que jugó un partido extraordinario, y por izquierda, Alexis McAllister. Eh, Ese 4-3-3 en realidad, si uno lo fuera a dibujar en el campo, sería un 4-3-1-2. Es decir, Messi juega de falso 9 y entonces Julián y cuando empezaron Papu Gómez, jugaban más como extremos metidos hacia adentro, permitiendo así la subida de los laterales que rara la vez se produjeron, porque Australia por altura y en ocasiones por velocidad, pues metía miedo, ¿no? Así que eh, Nahuel Molina es quien más se atrevió, pero yo creo que el asunto con Acuña es que eh,
no ofrece tantas garantías, o sea, cuando sube, no ofrece tantas garantías a la hora de regresar y poder defender. Así que él casi siempre se quedó atrás. Y eso también afectó un poco el ataque de los argentinos, porque no podía sumar tantos jugadores como necesitaba de acuerdo al planteamiento que estaba haciendo. Ahora bien, si la expectativa es, y la hemos visto a lo largo del Mundial, de que Messi juegue como falso 9 e incluso más que como falso 9 casi que como media punta, o sea, el primer gol de los saudí contra Argentina se produce porque Messi estaba buscando el balón en media cancha, ¿ok? O sea, y esa labor es más de un media punta que cualquier otra cosa, ¿no? Y es presionado. Quiere decir que Messi va a estar básicamente jugando en el área compuesta de esa tríada de holandeses, de Roon, Jong, De Jong y Klaassen. Este, y no hemos visto mucho que nos haga pensar que eso no va a pasar. A veces yo he pensado que el problema de Argentina es que Messi está demasiado en el centro y que debería de moverse un poco por las bandas, no tanto porque por ahí le va a ir mejor, sino porque puede arrastrar a jugadores, a las marcas hacia los costados y abrir un poco el espacio en el medio. Y con jugadores, yo no sé si tanto como Rodrigo de Paul, pero ciertamente Alexis McAllister empujando por ese lado, pues puede generar mayor peligro de lo que ha generado hasta ahora, hasta el momento. Pero lo que hemos visto consistentemente es Messi tratando e insistiendo desde el centro del mediocampo. Y ese centro del mediocampo eh, hay que recordar, va a tener mínimamente cuatro, si no cinco jugadores. Esos tres mediocampistas y uno o dos centrales. Eh, eh, Así que prevea básicamente que ese va a ser el problema. Aquí la clave de todo esto va a ser si los laterales se van a lanzar al ataque. Aquí no está Javier Zanetti, ¿saben? Aquí no hay laterales que vayan con mucha convicción a atacar. Nahuel Molina es el que mejor lo ha hecho, pero no es Javier Zanetti tampoco. Así que yo pienso que lo mismo que vimos contra Australia es lo mismo que vamos a ver aquí, es decir, que se va a quedar atrás, van a quedarse atrás porque precisamente lo que vimos eh, en el juego contra Estados Unidos por parte de Holanda es que una vez encuentran espacio los carrileros, ellos van a llegar hasta la línea de fondo. El segundo gol holandés lo dice todo. Este es el carrilero por derecha, Dumfries, sacando un pase en diagonal para el carrilero por izquierda, Daley Blind. A ese nivel colapsaron ellos el ataque, ¿verdad? Hacia el centro. Y en el proceso perdiéndose las marcas, ¿no? Eh, Así que yo no veo eso ocurriendo allí. Yo veo a una Argentina con el balón, naufragando por el mediocampo de los holandeses, una Holanda bien cerrada que va a esperar su oportunidad y que yo creo que aquí es donde la mayor diferencia entre ambos está en las puntas. Julián es un tipo con mucha velocidad, pero no necesariamente es ese tipo de punta que puede jugar de espalda a la portería contraria, aguantar y esperar a que aparezcan los demás en términos del ataque. Esa es la definición de Memphis Depay. Y yo creo que el extraordinario partido que él jugó contra Estados Unidos, yo creo que en parte el problema de Holanda había sido que Depay no estaba jugando. No jugó contra eh, Senegal, no jugó contra Ecuador. Finalmente aparece contra Qatar, pero bueno. Y entonces juega contra Estados Unidos. Y yo creo que él fue el que marcó la diferencia porque tiene eso, ¿verdad? Y su combinación con Gakpo es letal. O sea, tienes un jugador que tiene mucho fútbol en las piernas, pero encima de eso es increíblemente rápido, le suele pegar increíblemente duro al balón, con un creador de oportunidades como Depay. Yo creo que esa va a ser la diferencia, ¿verdad? Eh, ¿Quién sabe? Igual Argentina logra imponerse. No sé cuál es el plan. No sé si Papu Gómez es el que va a acompañar a Messi y a Julián en el partido. No sé si se decanta a favor de Lautaro,
que tiene características similares a Depay y que en un partido como este es el que necesita, a pesar de que, como vimos en la segunda parte contra Australia, ¿no? Eh, no impresionó mucho. Yo creo que ahí es que está la diferencia. A veces pienso en esto y recuerdo muy bien aquella semifinal me parece que fue, entre Argentina y Holanda en Francia 98, y el famoso gol maravilloso de Dennis Bergkamp, que sepulta a aquella Argentina que no era poca cosa, con el Cholo Simeone, Fernando Redondo, eh, mucha calidad en ese equipo, Bati, el gran Gabriel Batistuta, eh, pero no sé por qué razón cuando pienso en este partido lo veo de esa manera, ¿verdad? Un último comentario. Eh, una vez Argentina se va 2-0, hay un cambio que hace Scaloni que fue bien interesante. Él cambia el posicionamiento táctico de su equipo y hace un 5-3-2 básicamente. O sea, sacó a uno de los extremos, Papu, y metió un central, creó una línea de tres, y entonces Nahuel y Acuña, y me parece que también ahí es que opera el cambio, o más adelante viene Tagliafico, que es un jugador que tiene más llegada, pero también tiene problemas a la hora de defenderse, eso lo vimos contra Arabia Saudita. Eh, pero no me extrañaría que al final eh, Scaloni se decante por un cuadro inicial como ese, un 5-3-2 utilizando a Messi como punta, en compañía, nuevamente, yo creo que de Lautaro más que de Julián en ese caso, y utilizar el mismo mediocampo que utilizó, que me parece que sería una buena idea porque ese sí funcionó, el de Enzo, Rodrigo de Paul y Alexis. Eh, pero eh, eh, en última instancia, Tagliafico, Nahuel Molina o Acosta no son Dumfries y Daley Blind, ¿sabes? No es lo mismo y yo no creo que esta Argentina pueda jugar a eso. Lo que sí puede pasar es que si Argentina lograse un gol y se fue adelante por un gol, espere que ese es el cambio que va a hacer Leo Scaloni y va a tratar de todas las maneras posibles de aguantar. Y ahí sí, si Lautaro no es el que inicia, no está en el cuadro inicial, va a entrar porque a eso es lo que va a jugar. ¿Ok? Nada, fascinante problema. Me parece que ya veremos el resultado. Los juegos siempre hay que jugarlos. Veremos a ver qué pasa.